Soy Vicente Nieto, cardiólogo jubilado, aunque todavía ejerzo un poco la profesión porque me gusta mucho. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Bienvenido, Vicente Nieto. Muchas gracias por estar aquí en Médicos que dejan huella. Muchas gracias. Usted nació no en Gran Canaria, usted nació en La Coruña, en 1949. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Bueno, mi infancia fue una infancia que yo la podía considerar como feliz. Yo viví en una familia que afortunadamente no tuvimos privaciones importantes, aunque tampoco nadábamos en la abundancia, pero recuerdo mi infancia como algo muy, muy agradable. Estudié todo el bachillerato en los Salesianos de La Coruña y ahí tuve muy, muy buenos amigos, de los cuales alguno todavía perdura, y realmente puedo decir que estoy muy satisfecho con lo que la vida me ha ofertado. Curiosamente, no había ningún antecedente familiar del ámbito médico. ¿Cómo le surgió la idea de querer hacer medicina? Bueno, esto es una cosa realmente curiosa, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Es verdad que nunca nadie de mi familia había tenido relación con la sanidad, ni habían trabajado en ningún tipo de trabajo que pudiera tener relación con ella, pero yo recuerdo que tendría yo unos 10 años aproximadamente. Me regalaron en un cumpleaños mío un libro que se titulaba Cuando los grandes médicos eran niños, y era un libro novelado de la infancia de médicos importantes a lo largo de toda la historia. Pues ahí estaba Hipócrates, estaba Avicena, estaba Miguel Servet, Pasteur, que yo recuerdo así de esto, Fleming, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, y eran como pequeños capítulos, cada uno tenía, que novelaban lo que podría haber sido la infancia de esta gente. Y a mí aquello me impactó mucho, me impactó tanto que todavía tengo el libro. Y eso fue el primer contacto que yo recuerdo tener con la medicina, pero fue el primero y fue muy impactante, porque yo creo que a partir de ese momento yo dije, me gustaría ser médico a mí también. Y así fue. ¿Qué eventos novelados contaban de esos personajes? Pues eran lo que los niños, los médicos niños, teóricamente hacían en su entorno y cómo ellos iban definiendo lo que iba a ser su futuro, ¿no? Era novelado todo totalmente. Yo estoy seguro que eso probablemente a lo mejor no tenía nada que ver con la realidad, pero bueno, fue muy bonito porque por lo menos para mí el impacto fue grande, o sea, y yo recuerdo eso como muy agradable. Y el libro lo tengo en casa todavía. Qué bueno, sería interesante revisarlo, ¿no? Releerlo y demás. Tanto así que le impactó tanto que estudió medicina, ha dedicado su vida a ello. Estudió medicina en Santiago de Compostela y acabó en el año 1972, y en aquella época se hacían las milicias, que le tocó en Valladolid. Las prácticas de milicias. Yo hice los campamentos en Monte la Reina, que eran 2 veranos que se hacían, y después había que hacer 4 meses de prácticas, que yo las hice en Valladolid. ¿Y cómo acabó en Las Palmas? Porque de Valladolid a Coruña, a Santiago, a Las Palmas hay un... Bueno, esto es una historia. Vamos a ver, mis suegros eran gallegos, veraneaban en La Coruña, y mi hija era la pequeña de 4 hermanos y siempre iba con mis suegros a La Coruña. Entonces yo, en el verano en La Coruña nosotros teníamos una pandilla muy grande además, y una prima de mi mujer que vivía en La Coruña y que pertenecía a la pandilla nuestra, un día la trajo, teniendo ella a lo mejor 11, 12 años, no tendría más. Pero bueno, entonces todos los veranos iba y se pasaba allí pues 3 meses, una cosa así y tal, y jugaba con nosotros dentro de la pandilla. La historia fue que realmente, pues en un momento determinado, como un amor de verano quizás, a lo mejor,
pues nos hicimos novios. Nos hicimos novios justo cuando yo me iba a marchar a la universidad. Evidentemente, aquel noviazgo tenía muchos hándicaps, porque era como algo que decía, bueno, esto se olvidará y punto y tal. Pero no fue así, o sea, no fue así porque aguantamos, curiosamente, durante mucho tiempo. Y bueno, entonces la idea fue, cuando yo terminé la carrera, fue hacer las prácticas de milicias y posteriormente me vine a Las Palmas a trabajar, en principio, y con la idea de casarme. Y me casé en 1974. El año pasado hizo 50 años, mis bodas de oro. De ese matrimonio hemos tenido 2 hijos, una hija que es médico también, es ginecóloga, María Ángeles, y un hijo, Juan José, que hizo Administración y Dirección de Empresas. Los 2 trabajan aquí. Y yo tengo 3 nietas, de mi hija la mayor, que se llama Claudia, y tiene 16 años ahora, para cumplir 17. Y mi hijo tiene 2 niñas, una que es Miriam, de 11 años, y otra Ainhoa, de 6. Aterrizó en El Pino sobre el 1973. Correcto. ¿Por qué aterrizó en El Pino? Mi suegro era militar y era el administrador del hospital militar. Y tenía mucha relación con médicos de aquí y tal. Entre los médicos que eran amigos de él estaba Juan Ramos, que Juan Ramos era el jefe de departamento de medicina interna de la Clínica del Pino. Entonces, en un momento determinado le dijo, dile que venga aquí y venga a hablar conmigo y tal. Entonces fui, efectivamente, cuando llegué aquí, fui a hablar con él y me hizo una oferta de trabajo, que era médico, se llamaban médicos de puerta en aquel entonces, pero que yo estaba adscrito concretamente al Departamento de Medicina Interna, y entonces ahí fue cuando tomé contacto por primera vez con la cardiología. La sección de cardiología del Pino la dirigía, o era el responsable de ella, el doctor Juan Francisco Fleitas, que era una persona excelente como persona humana y como cardiólogo, y fue realmente la que me enseñó a ser un poco cardiólogo clínico, por un lado, y por otro lado me enseñó a tratar a la gente de una forma que tuviéramos buen feeling, porque él decía que teniendo buen feeling con los pacientes mejoraba su salud solamente con el trato. Y creo es una persona entrañable, ya fallecida desgraciadamente, a la cual durante muchos años, durante toda la vida que tuvo él, nos mantuvimos en contacto y con muy buena relación. Y llegó entonces al Pino como médico sin especialidad. Bueno, tampoco el MIR estaba del todo implantado. No había MIR en aquella época. Entonces, bueno, pues yo lo que podría decir que era como un médico meritorio o algo por el estilo, pero que servía esto para ir fomentando la especialidad, etcétera y tal. Y en el año 75 ocurrió una cosa prácticamente en toda España, que fue la jerarquización de muchísimos hospitales. Eso significó que cambió la forma de ser y de trabajar dentro de los hospitales. Los hospitales anteriores eran fundamentalmente quirúrgicos y de repente ahora, con la jerarquización, se transforman en lo que son los hospitales hoy día. Y eso trajo hacia la Clínica del Pino gente muy importante, sobre todo en el ámbito de la cardiología, muchos más, vinieron cirujanos, internistas, etc. Pero con respecto a la cardiología, pues vinieron el doctor Alfonso Medina, que fue el que montó la unidad de hemodinámica del hospital de la Clínica del Pino, del Hospital del Pino, y posteriormente en el Negrín, también fallecido desgraciadamente. Vino también Eduardo Laya, que era un cirujano cardiovascular, que montó la cirugía cardiovascular en la Clínica del Pino, y retomó, porque él estaba adscrito él tenía una plaza aquí, José Luis Manzano, pero había estado fuera, había estado en Inglaterra y después había estado en Valencia durante mucho tiempo, y él vino entonces aquí realmente a cambiar un poco lo que era cuidados intensivos, y porque lo modernizó de una forma que fue modélica para toda España. Y entonces esas 3 cosas generaron una unidad médico-quirúrgica, esos 3 servicios generaron una unidad médico-quirúrgica con un nivel francamente bueno, que fue reconocido prácticamente en toda España, y ahí es donde yo
empecé ya como con una plaza de médico residente obtenida por una baremación que se hacía, etcétera y tal, y ahí fue donde empecé yo mi formación y ahí la terminé. Entonces, le sedujo ahí la cardiología, porque yo le iba a preguntar, ¿por qué cardiología y no medicina interna, por ejemplo? Pues yo creo que la personalidad de Juan Francisco Fleitas fue la que me impactó mucho a mí como persona, y por eso me acerqué a él en este sentido. Podía haber elegido otra cosa. De hecho, yo, una de las cosas que tenía, pensaba en pediatría. Estuve en pediatría una semana y dije, esto no es para mí, o sea, lo de enseguida. Pero, sin embargo, la cardiología, y yo creo que la persona es lo que marcó esta historia, y del cual no me arrepiento, por supuesto. Y del Pino saltó al Insular en 1979. Claro, es que cuando yo terminé la residencia en el Pino en el año 79, no había plazas ahora se llaman feas, pero eran adjuntos en aquella época. No había plazas, estaban todas cubiertas. Entonces me enteré que en el hospital pues había quedado una plaza libre de cardiología. Fui a hablar con el director del hospital y demás, me presentó al jefe de servicio de cardiología de allí, que era Francisco Mingorance, el doctor Francisco Mingorance, y me dijo que efectivamente, que bueno, que fuera por allí y tal, y me incorporé allí inicialmente durante un mes, porque esto fue a final de año ya aproximadamente, pues yo creo que era en noviembre o algo así. Y entonces me dijo que iban a sacar la plaza el año siguiente. Yo empecé ya a conocer aquello y a trabajar un poco allí sin tener ninguna vinculación todavía con el hospital, y entonces sacaron la plaza a concurso, yo gané el concurso, después se sacó la plaza a concurso nacional, yo me presenté, gané la plaza y ahí empecé a trabajar en el hospital, ¿no? El año 80 fue, oficialmente ya, por decirlo de alguna forma. Y a ver, los años 80, en general, no solo el Insular, en general, fueron años difíciles, pero a su vez productivos. Vamos a ver, ¿Cómo lo vivió? No, el problema del hospital, el hospital pertenecía al Cabildo. Y el Cabildo, en aquella época que había Puerto Franco, había unos impuestos que se llamaban arbitrios insulares, que los cobraba el Cabildo. Todo lo que entraba en Canarias lo cobraban los cabildos diferentes. Entonces el Cabildo tenía muchísimo dinero. De hecho, el hospital insular se hizo, porque el hospital de San Martín se había quedado viejo y el Cabildo tenía mucho dinero. Entonces hicieron el hospital, un hospital moderno, etcétera y tal. Pero en los años 80, principios de los 80, al acabarse los puertos francos, se acaban esos impuestos, con lo cual el Cabildo se empobrece muchísimo. Y claro, en las necesidades que tenía el Cabildo que atender, pues las sanitarias eran un poco secundarias, ya que la sanidad pertenecía en aquel entonces al INSALU, si mal no recuerdo. Y entonces el hospital lo pasó muy, muy mal económicamente, muy mal, hasta el punto de que se pensó en cerrar incluso, y también se pensó en que podía transformarse en un geriátrico. Claro, allí había mucha gente, y mucha gente que lo pasamos mal, pero sin embargo la capacidad de trabajo de toda esta gente, la humanidad de muchísimos de ellos y la relación que se generó en ese hospital desde el punto de vista humano y profesionalmente luchando por el hospital, fue una cosa increíble que perdura hasta hoy día. Yo recuerdo que la doctora Sonsoles Silva, que es una anestesista que trabajaba con nosotros en aquel entonces, me decía, Vicente, es que la miseria une mucho. Y es verdad, es verdad. O sea, eso, y amistades que se generaron en aquella época perduran hoy día y francamente yo creo que hemos sido un poco modélicos en lo que es la relación humana dentro de los hospitales. Claro, es una frase muy curiosa, ¿no? La miseria une mucho. Es verdad. Y han salido grandísimas amistades. Mucho. Y hay una gran confraternidad dentro de todos sus... Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un grupo de gente que hemos creado que se llaman los seniors del hospital, que somos los que nos vamos jubilando del hospital, y nos reunimos pues una vez al mes para algún acto cultural y vamos a comer juntos y tal. Y en este grupo, claro, ahora estamos hablando de los 10, esto se ha creado los últimos 5 años, una cosa así,
pues hay mucha gente de esa y bueno, contamos batallitas y recordamos historias, es una cosa muy entretenida. Van pasando los años, finales de los 80, principios de los 90, y hay 3 acontecimientos que ocurren que le cambian su vida profesional. Totalmente, totalmente. Fueron, y además, un poco inesperados, totalmente. El primero fue que el Cabildo le cede al Insalud la gestión administrativa y de personal del hospital. Eso significó que se acabó la miseria. El Insalud invirtió en el hospital mucho dinero para atraer fundamentalmente personal, para mejorar la tecnología que teníamos, etcétera y tal. Eso marca una gran diferencia. La segunda es que el jefe de servicio del hospital, el doctor Francisco Mingorance, por un problema de salud se jubila. Y entonces a mí la dirección del hospital me oferta la posibilidad de encargarme del servicio e intentar hacer un servicio nuevo, moderno, etcétera. Y el tercer acontecimiento que cambia mi vida también es que se crea la Universidad de Las Palmas, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud y yo me incorporo posteriormente a esa pata de ese trío que ocurrió y eso cambió mi vida totalmente. La docencia y la posibilidad de crear un servicio de lo que yo entendía un servicio de verdad de cardiología. Claro, eso requería una tecnología muy especial, requería personal, porque si no tienes personas, no eres capaz de sacar adelante nada. Hay que tener en cuenta que cuando yo me hice cargo del servicio, éramos 3 cardiólogos nada más. El doctor Pérez Padrón, quedábamos 3, porque 2 se habían marchado. El doctor Juan Pérez Padrón, el doctor Carlos Castellano y yo. Esos son los que, cuando yo me hice cargo del servicio, era lo que teníamos. Y una tecnología bastante obsoleta, pero bueno, que le íbamos sacando su cosita para ir, nos íbamos defendiendo bastante bien. Pero claro, eso, cuando el Insalud invierte dinero y me dice que tengo opción para poder traer gente, etcétera y tal, y cambiar lo que es el fenómeno tecnológico, cambia totalmente esta historia. Claro, y empieza a crecer muy rápido. Totalmente. ¿Cómo desarrollaron el servicio de cardiología? Lo primero que hicimos fue incorporar a personas. Segundo, fue seleccionar de alguna forma hacia qué tecnología nos podíamos desarrollar que hubiera déficit en lo que eran las Islas Canarias. Entonces, entre las personas que se incorporan, pues viene la doctora Olga Medina, que es una cardióloga que se había formado en Venezuela, estaba muy bien formada, pero venía con una ilusión suya que eran las arritmias. A ella le gustaba mucho la electrofisiología y la arritmología. Se había formado allí con un experto formado en Estados Unidos que era muy bueno, pero ella acababa de terminar prácticamente la residencia y la arritmología o la electrofisiología estaba todavía bastante en pañales en general, ¿no? Aunque ya se veía que era una cosa totalmente diferente a lo que significaban las arritmias antaño. Entonces decidimos mandarla al Hospital Gregorio de Marañón, a la unidad de arritmias del Hospital Gregorio de Marañón. Estuvo 2 años formándose con un experto de primer nivel europeo, que era el doctor Jesús Almendral, excelente persona también que nos ayudó muchísimo. Estuvo 2 años allí y a los 2 años se incorpora aquí para crear la unidad de electrofisiología en el hospital, que era la primera unidad en el archipiélago que tenía un carácter específico así. Así nos permitió, por ejemplo, hacer la primera ablación de una arritmia rápida, de una taquicardia supraventricular, o pusimos el primer desfibrilador que se puso en el archipiélago, etcétera. O sea que esa parte fue muy interesante en este sentido. Después también el Insalud, y fue en el cambio ese del Insalud al Servicio Canario de Salud, pues decide ampliar el hospital y crea el ala sur, con lo cual
a nosotros nos dieron una parte importante de espacio que nos permitió el poder desarrollar la hemodinámica. Esto era una parte importante, porque no la teníamos, nada más que aquí en Las Palmas, nada más que, o en Gran Canaria, nada más que la tenía el pino y después el negrín, ¿vale? Pero el pino fundamentalmente en aquella época. Y en Tenerife estaba el universitario y después la Candelaria también montó una unidad de hemodinámica y nosotros, a final del siglo ya, pues montamos la unidad de hemodinámica del cual era responsable el doctor Francisco Jiménez, que es el actual jefe de servicio hoy del hospital. Y esto nos benefició muchísimo porque eso nos dio pie para poder intentar que nos dieran formación para médicos MIR. Un hito importante en el servicio. Muy importante nosotros, es muy importante. ¿Con cuántos MIR empezaron? Vamos a ver, la historia es que la hemodinámica la abrimos en 1999 y entonces solicitamos al Ministerio y a los Ministerios de Educación y de Sanidad el que nos concedieran formación posgrado, que son los famosos MIR, ¿no? Ellos hacen un estudio de cómo nosotros funcionamos, prácticamente teníamos desarrollado todas las tecnologías que eran incruentas y con la hemodinámica y la electrofisiología también las cruentas. Y entonces consideraron que teníamos capacidad de formación. Entonces nos dieron 2 MIR por año. Entonces en el 2002 fue cuando se incorporan los 2 primeros MIR, que son la doctora Laura Suárez y el doctor Héctor Marrero, que hoy día son adjuntos en el hospital, y ya son adjuntos de los talluditos. Ya, pero bueno, fue una parte muy importante para nosotros, porque yo entendía perfectamente que el servicio que no tuviera MIR era un servicio que estaba condenado a morir. Los MIR son primero los que te mantienen en el día a día, en estar al día de todo lo que significa las nuevas incorporaciones tecnológicas, etcétera, a la cardiología, y por otro lado son los posibles recambios que podamos tener en el futuro. Y eso a su vez atrae gente. Si tú tienes MIR, no tienen que ser MIR canarios, pueden ser MIR que vienen de otras partes, etcétera y tal. Con lo cual hay una simbiosis ahí de gente joven, y la gente joven tú sabes que son los que marcan realmente el futuro, y yo creo que eso fue un hito muy importante en nuestra historia. ¿Lo celebraron? Mucho. Y después la otra cosa importante que hicimos es cuando se incorpora el materno-infantil. El materno-infantil se incorpora con el hospital y forma el complejo hospitalario, que es el CHUIMI, que no le gusta mucho, mucha gente no le gusta ese nombre, pero bueno, es la realidad. Y entonces ahí nos dio oportunidad de participar en otra historia que fue otro hito, otra historia que es muy importante. En la cardiología infantil, en lo que era todo lo no cruento, estaba llevado a cabo por 2 cardiólogos en el materno, que eran Pedro Suárez y Marisa Antúnez. Ellos eran los que hacían ecografía, hacían diagnósticos, etcétera y tal. Entonces, a finales del siglo pasado, pues hubo una idea que fue la siguiente, ya que nosotros en hemodinámica, el doctor Francisco Jiménez tenía experiencia con hemodinámica infantil. Él cuando había terminado la residencia, que se había formado también en el Pino, se fue a Madrid y estuvo en el Hospital de la Paz haciendo durante, yo creo que 1 año y pico, 2 años, cardiología infantil. Entonces, la hemodinámica que se podía derivar para atender a niños cardiópatas, la podíamos llevar a cabo nosotros. Y entonces se incorporó al hospital, al complejo, se incorporó un cirujano de primer orden que se acababa de jubilar en Madrid, en el Piramidón, que era el doctor José María Brito, que era un palmero con muchísima experiencia ya de cirujano cardíaco. Tuvo durante mucho tiempo, muchísimos años, estuvo por lo menos
yo creo que 30 años, algo así, trabajando en el Piramidón, en el Ramón y Cajal. Y entonces se incorpora aquí, le dan, vamos a decir, un tratamiento especial para que pueda trabajar y demás y tal, y se crea una unidad médico-quirúrgica infantil cardiológica con un excelente resultado. Y eso realmente fue la primera vez que en Canarias se hace eso, y es una unidad que sigue siendo hoy día referencia para todo el archipiélago. Y fue muy importante. Cuando se jubiló el doctor Brito después, vinieron un grupo de cirujanos italianos, que eran muy buenos también, estuvieron durante unos años, y hoy día el doctor Portela, que es el jefe de servicio de cirugía del hospital doctor Negrín, él tiene también experiencia con niños, se formó en La Coruña y tiene experiencia con niños, con trasplantes, etcétera y tal, y es el que se encarga de la parte quirúrgica del materno-infantil. Fue una experiencia muy gratificante. En paralelo estaba su labor docente, estaba la universidad, en paralelo a todo esto. Claro, la universidad, concretamente la Facultad de Ciencias de la Salud, que se llamaba así, pues crea 4 plazas de profesores asociados para cardiología, que están vinculadas a los hospitales. 2 plazas para el Insular, 2 plazas para el Negrín. Y bueno, yo opté a una de esas plazas, hubo un concurso, etcétera y tal, y las plazas del Insular las obtuvimos el doctor Castellano y yo, y en el Insular era el doctor Medina y el doctor Hernández. Y bueno, y eso me permitió iniciar mi actividad docente pregrado, no el posgrado de que hablábamos antes de los MIR, sino el pregrado, la formación de médicos, ¿no? Y yo ya tenía experiencia con la historia docente. Yo había participado en la Facultad de Medicina de La Laguna, había participado en el Colegio de Medicina de aquí, sí, que pertenecía a la Facultad de La Laguna, y entonces en la cátedra del doctor Betancor, que era la cátedra de Patología General, yo había participado ya dando clases teóricas y clases prácticas en este sentido. Y después yo había sido profesor de la Escuela de Enfermería. Y para mí la docencia me gustaba mucho. Eso le iba a preguntar, es decir, para ser profesor obviamente le tiene que gustar a uno la docencia, le tiene que surgir, no es algo que de lo que se prepare uno en 2 semanas y es profesor, es algo que tiene uno dentro, ¿no? Sí, no, a mí me gustaba mucho la docencia, me gustó siempre la docencia. Y entonces, bueno, con esa experiencia y demás, pues ya era lo que era la parte práctica y la parte teórica, ya la estuvimos dando hasta que me jubilé en el 2014. Pero la actividad docente pre y posgrado siempre fue muy gratificante en este sentido. Precisamente se jubiló en enero de 2014. El 27, mi cumpleaños. Claro, sí, está ligado a la fecha de... Porque en aquella época eran jubilaciones abruptas, no recuerdo mal, no sé si fue en aquella época o 2 años más adelante, que la consejería, bueno, pues decidió dar, sin previo aviso, oiga, usted ya no continúa más, dentro de 2 días se tiene que jubilar. Creo que no sé si fue aquella época. Sí, fue en esa época, porque de hecho, en principio, unos años antes, como 3 o 4 años antes, estaba la posibilidad de que a lo mejor se podía quedar uno hasta los 70 años y tal, pero en ese momento la consejería decidió, no en ese momento, sino unos años antes, ya decidió que a los 65 años había que jubilar a la gente. Solamente los que eran titulares o catedráticos que estaban más vinculados a la universidad que al hospital, aunque eran sitios que eran comunes, pero ellos tenían opción a los titulares y catedráticos hasta los 70. Pero los asociados o los que no tenían relación con la universidad nos jubilaban a los 65 años, obligatoriamente. Con lo cual, yo al principio pues, pensé un poco que si a lo mejor podíamos quedarnos, no podíamos quedarnos, pero me di cuenta, digo, no, porque pensé también decir, bueno, lo que a lo mejor puedo dejar lo que es la dirección del servicio y dedicarme un poco a lo que es la práctica, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
de la medicina, dejando lo que es la parte administrativa y tal. Y decidí en un momento determinado, de eso no puede ser. Entonces me jubilé y me jubilé bien, sin ningún problema. Tenía un esquema de mi vida, porque lo que es muy importante cuando te jubilas es qué haces con tu vida. Porque de repente de trabajar muchísimas horas en el hospital, de repente pasas a no tener prácticamente nada que hacer en este sentido, salvo los hobbies que tengo. Pero yo no tengo muchos hobbies, además. Pero bueno, me organicé de esa forma y no me he arrepentido porque sigo trabajando un poco, pero no es como aquello, no tiene nada que ver como aquello, pero estoy muy contento de estar ahora haciendo lo que estoy haciendo ahora también. Y rompí bastante con el hospital en este sentido. Hizo una ruptura aquel día que fue muy sonada, es decir, fue una ruptura sonada en el sentido positivo, sí. Fue, es decir, vino mucha gente, fue muy multitudinario. O sea, yo cuando pensé en despedirme, porque yo me iba despidiendo desde el mes de noviembre o así, un poco pues pasando por los diferentes servicios. Cardiología es un servicio que se puede considerar como servicio central en el hospital, porque nosotros participamos en muchísimos servicios, los cirujanos, los clínicos, los internistas, etc. Todos tienen que ver relacionado con nosotros. Entonces nosotros teníamos una participación muy grande en el hospital. Entonces yo empecé a despedirme de la gente, oye, me voy a jubilar y tal, no sé cuánto. Y entonces se me ocurrió pensar, porque después decía que me olvidaba de no sé quién, me olvidaba de no sé cuánto. No, lo que voy a hacer es voy a dar el último día de mi actividad hospitalaria, voy a dar una charla en la que voy a agradecer a todo el mundo que participó en la formación del servicio de cardiología a todos los niveles en el hospital, no solamente los cardiólogos que estábamos allí, sino voy a dar una charla de agradecimiento, ¿no? Entonces, primero empecé con la gente que había participado en la formación del servicio, los que eran los cardiólogos, que entonces cuando yo llegué éramos 3, cuando me fui éramos 18 cardiólogos y 12 residentes. Entonces, o sea, la cosa había cambiado mucho, ¿no? Y entonces, pues, di una charla, que pedí permiso a la dirección y demás y tal, la anunciaron dentro del hospital, y cuando yo llegué a dar la charla, el hospital, el aula del hospital, que es un aula muy grande además, el salón de actos, estaba lleno hasta la bandera. Yo nunca había visto, ni en la época de las huelgas que habíamos tenido, se había llenado tanto el hospital. Y eso realmente, a mí la impresión que me dio es que yo era una persona querida en el hospital. Y eso es muy, muy gratificante. Me siguen queriendo todavía, porque cuando voy de vez en cuando por allí, pues siempre te encuentras gente conocida, que entonces eran unos niños y ahora ya son cardiólogos nombrados allí dentro del hospital. Recibir todo ese cariño, ¿no? Es verdad, eso es muy, muy gratificante. Quizás el momento más gratificante de su carrera. Pues desde el punto de vista profesional, yo creo que probablemente sin ninguna duda. Aunque realmente, curiosamente, tengo otro momento a nivel personal que es muy gratificante. Porque cuando mi hija estudió medicina, mi hijo no, pero mi hija estudió medicina, y entonces cuando terminan la carrera, organizan un acto que lo organiza la universidad, lo organiza a través de la facultad, que es el colocarle la orla a todos los alumnos que terminan. Entonces, yo le había dado clase a mi hija, claro. Y entonces el decano de la facultad, que era Pedro Betancor, cada grupo que va terminando la carrera elige un padrino, una madrina. En este caso, el padrino era José Luis Pérez Arellano. Pues los dos me llamaron por si quería subir al acto de la entrega de orlas para que yo podía orlar a mi hija. Eso fue aún me emociona todavía, ¿no? Y bueno, fue una
situación que a mí me gustó mucho y me impactó mucho además. Es muy bonito ese momento de unión profesional padre-hija. Sí, es verdad, sí. Muy bonito. ¿Qué reflexión deja? Bueno, eso, vamos a ver, yo me siento que he cumplido mi parte del trato que hice en aquel momento con la dirección de montar un servicio como Dios manda. Un servicio moderno, y yo creo que lo he conseguido. Eso dentro del hospital fue... Siempre me ayudaron a mí en el hospital, siempre. Yo no puedo decir que haya tenido... Hombre, he tenido diferencias siempre con algunas personas, no queda más remedio. Cuando se maneja un grupo tan numeroso de gente que además es gente muy bien formada y hay roces entre ellos... Y bueno, tú haces un poco de árbitro, etcétera. Y es complicado eso, ya se lo digo. Lo más difícil que yo he tenido no es generar tecnología para desarrollar una actividad determinada, sino es el trato humano entre las personas. Eso es lo más complicado que hay. O sea, el tratar... Tú piensas que los 18 cardiólogos que estábamos en el hospital cuando yo me fui, éramos personas que teníamos una formación muy similar. Es decir, éramos todos cardiólogos de formación, todos habíamos hecho una especialidad reglada, unos se decantaron por unas tecnologías, otros por otras, pero después la relación humana muchas veces es complicada, porque todos somos iguales, pero el servicio es piramidal. O sea, hay uno que manda, otros que mandan un poco más y otros que mandan menos. Pero tecnológicamente, cada uno en su campo son todos iguales. O sea, el que hace hemodinámica no hace electrofisiología y el que hace tecnología no invasiva no hace las otras dos. Pero todos tienen sus necesidades. Y si a fulano le das no sé qué y a mengano le das no sé cuánto, ¿por qué a nosotros no nos haces esto? Y eso es complicado de generar. A mí es lo que más me costaba. ¿Y cómo se logra? Pues con paciencia. Hoy te doy a ti, mañana le doy al otro. Y lo que está claro es que, por ejemplo, se generaba mucho dinero, ¿no? En gasto me refiero, ¿no? Entonces eso nos daba opción en la formación a ir a congresos, etcétera y tal. Y eso no era que los que generaban más dinero iban a más sitios, no. Eso se repartía entre todos. Esto era importante. O sea, cuando tú querías ir a un congreso, por supuesto, si llevabas alguna comunicación, etcétera y tal, tenías opción a ir ya, por supuesto. Pero eso no lo gestionaba el hospital, porque no tenía dinero. El hospital no genera la formación, solamente los MIR, ¿no? Pero no genera la formación. Y entonces eso tenemos, o por lo menos en mi época se gestionaba así, a través de la industria. Y entonces esto era lo que yo de alguna forma repartía. Y esto significaba el poder que todo el mundo se encontrara tranquilo y no generara conflicto, ¿no? Siguiendo en colación al tema formativo, ¿qué le diría a los médicos jóvenes? Es decir, al médico que va a salir de la facultad, al que se está metiendo en la especialidad, ¿qué les diría? ¿Qué les aconsejaría ahora? Vamos a ver, yo personalmente creo que es necesario, tal como está el mundo hoy día además, cualquier especialidad, no la cardiología en particular, que tienen que estudiar muchísimo. Eso es una cosa que tengo claro. Para estar al día tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho, y hoy día tienes un montón de tecnología que te permite desarrollar un montón nos permite el poder hacer diagnósticos mucho más precisos. Lo que tienen que recordar es que toda esa historia de la mejoría tecnológica, desde la ecografía tridimensional, por ejemplo, a la cirugía cardíaca o a cualquier otra, a la inteligencia artificial que entra ahora en esta historia y tal, eso no son más que herramientas. Y lo tienen que entender así. Después, lo que es muy importante es la relación que tú tengas con el enfermo. Eso no lo va a cambiar nada.
el feeling que tú tengas con el paciente, eso es muy importante. Y eso se pierde. Yo con los residentes siempre les decía, hay que hablar con el enfermo, porque el enfermo, que es una persona que se encuentra indudablemente mal, pues hay que buscar su confianza, porque si el paciente confía en ti, su mejoría va a ser mucho más rápida, independientemente de todo lo que le vayas haciendo. Está claro que la tecnología nos sirve, pero nos sirve como herramienta. Pero el tú a tú, el cara a cara con el paciente, eso es importantísimo. O yo por lo menos lo considero importante. Y eso se va perdiendo en parte. Entonces yo intenté hablar muchas veces con los residentes en el sentido de que tienes que hablar con el enfermo. El enfermo te tiene que conocer. Si tú llegas allí y lo tratas, por ejemplo, lo llamas por su nombre, cosas que parecen que son nimiedades, en los pacientes eso lo agradecen mucho. Yo creo que hay que estar muchas veces en el otro lado de la mesa para entender estas cosas. Hay que estar enfermo alguna vez para entender lo que un enfermo se presenta cuando un enfermo se presenta ante ti. Y entonces hablar con el enfermo es fundamental. Yo les recomendaría que estudiaran, que aprendieran la tecnología, que la aprovecharan, pero que no se olvidaran de que los enfermos son personas y tienen que estar con ellos ahí. Empatía y humanismo. Exactamente, empatía y humanismo. ¿Siguen activos a los 76 años? ¿Cuál es su secreto? Sí, no, yo sigo en activo, pero no es la historia de antes, es una historia mucho más relajada. Cuando te jubilas, lo primero que te planteas es todo el tiempo que tú invertías en el hospital, ¿dónde lo voy a meter? Y no es fácil ocupar tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, está claro pues, que le dedicas mucho más tiempo a la familia, pues ahora soy taxista de mis nietos y cosas por el estilo. Yo en la consulta que yo tenía, pues hubo muchísima gente que cuando se enteró que me jubilaba, me llamó por teléfono. Hombre, no te jubiles, sigue un poco, no sé cuánto y tal. Y bueno, pues me di cuenta de que podía ocupar una parte del tiempo en seguir atendiendo a mis pacientes y ellos me lo agradecen indudablemente. Y bueno, ya no es como antes, o sea, son muchas menos horas, pero son unas horas que te cubre. Y además en eso lo notas en que la gente es súper agradecida en este sentido. Yo hay enfermos, por ejemplo, que llevo desde hace 30 años o 40 años. Son enfermos ya, ahora mayores ya, que vienen y vienen a lo mejor con su hijo o su hija y tal, y me dicen, no, venía muriéndose y tal. Y bueno, pues yo lo que he hecho es a lo mejor auscultarlo, hacerle un electro y hablar con él. Y hablamos muchas veces de fútbol, y dice, sale nuevo. Y es verdad, o sea, esto es así, ¿no? Entonces, por eso sigo trabajando en este sentido. Y después el resto de las cosas pues van cambiando, ¿no? Hay algún hobby, que a mí me gusta mucho leer, pero no voy a estar leyendo toda la vida, o sea, todas las horas del día. Pues son parcelas, ¿no?, que vas ocupando y que ahora yo me encuentro muy satisfecho con esta historia. Y precisamente, ¿no?, ese comentario que ha hecho sobre el paciente que le vino a ver, seguro que tiene alguna o varias anécdotas curiosas que le gustaría compartir. Hombre, anécdotas hay muchas, ¿eh? Pasa que a mí hay una que pensando en esta historia, pues que me pareció muy curiosa, ¿no? Porque yo tuve un paciente, bueno, en el hospital había un joyero gallego de Bergondo. Bergondo es un sitio en Galicia donde curiosamente hay muchísimos joyeros importantes. O sea, concretamente este señor tenía pues joyerías en Madrid, en París. O sea, era una persona importante en Galicia además, ¿no? Y entonces este señor estaba de vacaciones aquí en el sur, tuvo un infarto y lo trajeron al hospital de madrugada. Activaron lo que se llama el código infarto. Eso hace que el paciente cuando llega al hospital se salta un montón de temas administrativos, va más rápido a la sala de hemodinámica y con un catéter le abren la arteria que está cerrada. Y eso ha cambiado la historia del infarto agudo de miocardio. O sea, antes de
A finales de los años 80 se sabe que el infarto es consecuencia de un trombo que se forma en la arteria. Entonces, si tú eres capaz de destruir el trombo, o con un catéter, o con un tratamiento, etcétera, lo que fuera, tú eres capaz de establecer de nuevo el flujo a través de la arteria, pues la mortalidad cambia. La mortalidad cambia de tal forma que a finales de los años 80 la mortalidad por infarto de miocardio en España era aproximadamente un 15% y actualmente está en menos de un 7%. Estas historias. Entonces este señor se activa el código infarto, lo llevan a la sala de hemodinámica, le solucionan el problema. Y entonces un amigo mío, cuando yo llego al hospital a las 8 de la mañana, me llama un amigo mío de La Coruña, que era amigo de este señor, y me dice, oye, mira, que hay un paciente que se llama fulano y tal, que está ingresado porque ha tenido un infarto y tal. Un poco para que me interesara por él y demás. Entonces yo, efectivamente, fui a verlo, estuve hablando con él y bueno, pues el hombre estaba encantado de cómo lo habían tratado desde el punto de vista técnico y humano. Y bueno, estuve hablando con él ahí un rato y tal, le dije que me había llamado mi amigo y esto y tal, que era amigo de él también. Bueno, y entonces cuando al cabo de unos días se va de alta, viene a mi despacho, viene a darme las gracias a mí en nombre de todo el servicio, ¿no? Entonces empieza a decir eso, ¿no? Que la verdad que lo han tratado fantásticamente bien, que tecnológicamente ha sido todo muy bueno y muy satisfactorio, que además el trato humano de la gente fue excelente y tal. Entonces yo le dije, mire, yo eso ya lo sé. Que yo tengo un buen equipo, lo sé. Ahora dígame lo malo. Claro, porque lo que es importante es lo que es malo. Y entonces el hombre me dijo, se quedó pensando y me dijo, mire usted, ustedes venden diamantes y los envuelven en papel de estraza. Digo yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y dice, mire, le he dicho antes que técnicamente han tenido ustedes en sus manos una tecnología de primer nivel, costosísima, y después tiene un equipo humano fantástico. Pero para el enfermo no solamente eso es importante. Por ejemplo, que llegue la comida fría no es agradable. Que de repente lo despierten a uno a las 6 de la mañana para tomarle la tensión y etcétera y tal, y muchas veces de forma brusca, no es agradable. Que en tu habitación, que es una habitación de 2 camas, haya 20 personas viendo a los pacientes, no es nada agradable. Es decir, lo que es el trato humano y tecnológico del hospital, un 10. Pero la intendencia, eso no está tan bien. A mí aquello me llegó al alma, porque eso me dio opción a ir a hablar con la supervisora de la planta, que era Virginia León, una enfermera también fantástica, que junto con la supervisora de cardiología, un poco gracias a ellas, se pudo realmente desarrollar la cardiología como se desarrolló, junto con la supervisora, que era Esther Rivero. Pues con Virginia León estuvimos hablando e intentando solucionar parte de estos problemas que estaban en nuestra mano. Y sí se solucionaron bastantes, ¿no? Entonces, no voy a decir que le pongamos todavía un lacito a lo que nosotros vendemos, pero yo creo que hemos mejorado. No estamos ya en papel de estraza. Es un poco lo que usted decía antes de los médicos debemos ser a veces un poco pacientes. Claro. Cuando estás al otro lado de la mesa te das cuenta de cosas. Y ahora, cuando te vas haciendo mayor, y esto es más importante todavía, porque los jóvenes yo creo que son prepotentes. Todos los jóvenes éramos prepotentes, siempre. Pero cuando vas haciéndote mayor, te das cuenta de que la prepotencia no es una mala compañera. Y estar en el otro lado de la mesa a veces es hasta doloroso. Yo afortunadamente no he tenido ninguna situación desagradable en este sentido. También es verdad que con una hija médico en el hospital y que, bueno, que la conoce mucha gente, porque yo, por ejemplo, mi hija venía al Insular y mi hija era la hija de Vicente Nieto. Y yo iba al materno y era el padre de María Ángeles Nieto. ¿Cuál es, don Vicente, cuál es su huella en presente? Hombre,
Yo el presente, vamos a ver, mi huella es que yo estoy satisfecho con lo que he hecho desde el punto de vista laboral y personal también, pero bueno, estamos hablando un poco de la vida laboral, ¿no? Entonces, yo me encuentro muy satisfecho con lo que he hecho y yo creo que la gente eso lo ha percibido y todavía lo percibe en el hospital. Yo ya en el hospital a lo mejor voy y a la mitad de la gente no la conozco, vaya, ya no tengo ni idea, pero la gente me conoce a mí, por lo menos me conoce el nombre. A lo mejor no me conoce personalmente, pero conoce el nombre. Y eso es una cosa que es muy satisfactoria. Yo creo que eso es una cosa importante. Sentirse importante. Don Vicente Nieto, muchísimas gracias por estar en Médicos que dejan huella. Muchas gracias por estar aquí. Y como siempre, el colegio es su casa. Muchas gracias.